Agradecemos la invitación de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UNAM Texcoco, especialmente de la doctora Norma González Paredes, a quien desde acá le enviamos un afectuoso saludo con mucho cariño. Y en este mes de abril, mes de la lectura 2025, tengo a bien hacerles la presentación de la presencia del racismo en el grupo étnico Apache nativo americanos. Bien, mi nombre, como bien dice aquí, soy la doctora Elvira Martínez Salomón, formo parte de la Universidad Autónoma Indígena de México como parte de los profesores investigadores. Este estudio de racismo en la educación se realiza en el contexto básicamente de los pobladores originarios que asisten a la Western New Mexico University en Silver City, New Mexico, en los Estados Unidos de América. Y dentro también del contexto de la Universidad Autónoma Indígena de México, toda vez que nuestra pertenencia es a esta institución de educación superior. Muy bien. Empezaremos a hablar un poquito de uno de los autores de mayor relevancia del racismo, que es Frantz Fanon, y quiero recomendarles esta lectura precisamente. Frantz Fanon, ahí está. Black Skin, White Mask. Ahí está, muy bien. Este libro es una de las ediciones traducidas desde el francés al inglés y básicamente nos habla sobre el racismo, cómo los hombres negros buscaban la forma de un blanqueamiento para mejorar su imagen y mejorar, entre otras cosas, también su comportamiento y también pertenecer a lo que ellos consideraban la raza blanca. Frantz Fanon nace en 1925 en la isla Martinica, una de las islas que pertenece a la República Francesa. Ahora bien, los condenados, unas de las obras son Los condenados de la tierra, Piel negra, máscaras blancas, que es este libro que les mostré, Fuerzas de Liberación Francesa en 1944, a las cuales él pertenece, y estudia medicina especializándose en psiquiatría, es filósofo y es escritor francés. Este autor de estas obras vive precisamente en carne propia lo que es el racismo, ¿no? Porque de hecho él pertenece a las fuerzas de liberación francesas, pero en cierto momento él quiere integrarse al ejército nacional y no le es permitido, toda vez que las fuerzas armadas fueron blanqueadas. Entonces no permitían que las personas de color estuvieran dentro de las Fuerzas Armadas y por lo tanto él es una víctima, podríamos decir, también del racismo. Al margen que fue un estudioso destacado, él es también víctima del racismo. Paul-Michel Foucault es un francés que nace en 1926. Es un filósofo, historiador, es sociólogo, fue también psicólogo francés, nace en París y su obra Genealogía del Poder, la arqueología del saber, vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, y en 2007 es considerado el autor con más citaciones del mundo, división de la sociedad en razas y relaciones de dominación. Él pensaba siempre que el racismo tenía que ver con los de arriba y los de abajo, con los que tenían mayor poder y los que tenían un menor poder. Ramón Grossfeld, otro de los estudiosos del racismo, él ya pertenece a la modernidad, ya que es más actual, y es un sociólogo puertorriqueño. Estudió sociología, antropología, filosofía, política.
Él afirma que los indios tienen alma y que es pecado esclavizarlos. Habría que cristianizarlos en una forma pacífica. Por lo tanto, de alguna forma, pues vería él bien el hecho de que los pobladores originarios fueron primeramente cristianizados por los jesuitas, por decir algo, de la zona norte de México, para convertirlos en personas pacíficas. Y eso es el pensamiento de Grossfeld. El concepto del racismo queda definitivamente muy marcado en contra de los grupos étnicos. Recordemos que el racismo no solamente se da por el color de la piel, sino también se da en otros conceptos, y uno de los otros conceptos podríamos hablar de los grupos étnicos. Desde la época de la colonia y aún hasta la fecha, damos muestra de que existe el racismo en los grupos étnicos. Estudiantes de grupos étnicos se sienten discriminados. Las mujeres cuentan sus historias de la discriminación racial, de la negación de su lengua. Estudiantes que hemos recabado de alguna forma los testimonios donde ellos se sienten discriminados cuando vienen de, de, de grupos étnicos. Algunos de los estudiantes que han llegado a la universidad, ellos vienen, algunas chicas vienen con su vestimenta original, con su vestimenta típica de su grupo étnico, y durante la primera semana ya desechan estos trajes típicos debido a que se consideran discriminados. Incluso una de las historias muestra que una chica que venía del estado de Chihuahua, ella quema su ropa, le prende fuego y cambia su vestimenta a Levi's y camisetas. Todo pantalones de mezclilla y camisetas. Todo porque se sintió discriminada o sintió la fuerza del bullying en en su llegada en principio a la universidad, lo cual realmente fue sumamente eh, pues devastador, ¿no? Para una chica que apenas empieza la universidad, y por lo tanto pues tendríamos que ser un poco más empáticos en esto. Un tema de relevancia es la falta también de inclusión de los tiempos para que los grupos étnicos dentro de las instituciones de educación superior puedan atender sus festividades o ceremonias sagradas que son llevadas a cabo en sus comunidades y en ocasiones duran varios días. Ahora, podríamos decir que las mismas instituciones de educación superior, de alguna forma, estamos matando la cultura de los grupos originarios, debido a que la misma institución, al no tener dentro de su propio calendario estas festividades o ceremonias sagradas de los grupos étnicos, los excluye totalmente. Es decir, si algún estudiante se va a realizar su ceremonia sagrada durante 5 días, al regreso podría haber perdido la asignatura o podría tener algunas consecuencias en su calificación. Por lo tanto, pues sus ceremonias no son respetadas dentro de la educación superior. El racismo, decíamos, está presente en la educación, y una de las formas en las que se hace presencia es precisamente en el currículum universitario. Está presente en todos los niveles. En algunos casos se encuentra velada y en otros casos muy clara. En este tema nos vamos a centrar más en lo que se refiere al grupo étnico apache y la forma en la que existe el racismo en la educación superior, la cual es una muestra muy clara que se refleja desde el currículum universitario. Uno de los actos de racismo culturales más fuertes es la invisibilización de su cultura, y además esto es una forma de matar la cultura de los grupos étnicos, eh, y otra de las formas de racismo también es precisamente para ellos la pertenencia al grupo étnico, es decir, para los estudiantes que vienen de una sociedad convencional, pues de alguna forma discriminan a estos estudiantes que vienen de los grupos étnicos.
Se presentan también algunos testimonios de discriminación racial de los grupos étnicos, quienes han vivido estigmatizados, no a partir de personas de color, sino definitivamente por la sola pertenencia a los grupos étnicos. Estos han sido dominados, han sido inferiorizados por una sociedad convencional y por lo tanto también a la negación del idioma español. Y de esto les voy a dar una breve explicación. Cuando las mujeres apaches eran, bueno, de las personas que se entrevistaron, que actualmente andan aproximadamente entre los 80 años, esas personas cuando fueron niñas fueron negadas a hablar en español. Es decir, ellas vivían en Nuevo México, ya en los Estados Unidos, cuando esa parte ya pertenecía a los Estados Unidos, ellas hablaban el español y en algunos casos hablaban la lengua del apache, eh, pues de la etnia a la que ellos pertenecían. Y entonces cuando empezaron a ir desde kinder hasta primero primaria, pues no les permitían hablar español. Entonces estos niños y niñas en ese tiempo fueron enviados a la frontera y en la frontera fueron enviados a escuelas mexicanas donde hablaran español. En este sentido, pues la discriminación y el racismo de la educación fue muy clara, ¿no? Porque al no permitirles estudiar en su propia ciudad porque no conocían el idioma inglés, también en algunos casos estos niños fueron golpeados al momento que de alguna forma pues hablaban algunas palabras en español. Cada vez que hablaban español los golpeaban. Y de esto nos da cuenta las señoras entrevistadas apaches que sufrieron muchísimo por la discriminación racial y también por el idioma. Pierre Bourdieu, otro de los autores y estudiosos del racismo, se refiere al racismo de la inteligencia, el cual muestra por el simple hecho de aplicar puntualmente el currículum educativo. Lo que veníamos diciendo, que el currículum educativo solamente por aplicarlo ya está haciendo una diferencia entre una sociedad convencional y el grupo étnico, y en este caso apache. Eso suele alimentar la cultura escolar ideal, lo que es intencionado, pero termina por imponerse la cultura escolar realmente existente, es decir, esa sociedad convencional que existe, alcanzando en este momento la reproducción del racismo. La discriminación y el racismo de género de la mujer Yoreme Mayo. En este caso vamos a hablar sobre la mujer Yoreme Mayo, en pleno siglo XXI, es discriminada, ya que se continúa una de las manifestaciones más claras, es que no tiene derecho a la tenencia de la tierra, a la herencia de la tierra. Y de las formas más ancestrales que hemos vivido las guerras es precisamente por el territorio. Estas guerras se han vivido a lo largo de la historia. El grupo étnico apache no ha sido la excepción. Ante la llegada de los españoles en el año 1540, cuando ellos han sido despojados de sus terrenos que ellos habitaban para ser removidos precisamente a las reservas indígenas que el gobierno de los Estados Unidos había creado para poner ahí a todos los indígenas, pues realmente fue algo muy doloroso para ellos y para el mundo también, porque pues, les hicieron muchísimo daño. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer Yoreme Mayo, ella se llama Trinidad y ella recuerda cómo hace 48 años los pueblos originarios Yoreme Mayo recibieron la posesión de las tierras para su aprovechamiento, para su explotación de ganadería, de cultura, de agricultura, y ella es Trinidad. Uno
de las zonas precisamente originarias o indígenas presentan yuxtaposiciones por los intereses entre la cosmovisión de los pueblos originarios y de las actividades de los megaproyectos. Este es uno de los mayores ejemplos que tenemos en donde un megaproyecto se impone ante los intereses económicos de 1995, cuando los pobladores originarios fueron obligados a remover a sus centros ceremoniales de una manera muy forzada y obligados a refundarse en contextos a los que ellos no conocían, ¿no? Esta es la presa Luis Donaldo Colosio, también conocida como presa Huites, en donde habitaban estos originarios de Toros y Huites. Actualmente, Sinaloa y básicamente la zona norte de Sinaloa está viviendo la peor de las sequías y actualmente la presa está pues básicamente sin agua. Y podemos ver al fondo de la presa los vestigios de este pueblo originario de Toros y Huites. La discriminación racial está presente precisamente, aquí vemos un ejemplo de un estudiante apache. Ella es Melissa, es estudiante de cuidados maternales temprano en la Western New Mexico University. Esta discriminación, ella siente la discriminación racial solamente por su pertenencia a grupos étnicos. Realiza con mucho orgullo sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, su lengua. No domina la lengua, pero ciertas palabras, su cultura, entre otros. Ha vivido dominada, se siente inferiorizada por la sociedad convencional. Aquí podemos ver en el Foro Internacional de la Mujer 2025, mostramos estas mujeres totalmente empoderadas, que al margen que han sido discriminadas, ellas siguen empoderadas al interior de su etnia. Ellas es una mujer, aquí la tenemos, Amalia, es una mujer fiestera que ella pertenece a la etnia Yoreme Mayo y pues al margen que ha vivido la discriminación y el racismo, continúa con su tradición con mucho orgullo y está totalmente empoderada al interior de la etnia. Y bueno, de alguna forma han estado resistiendo esa discriminación, ya que también vemos algunas resistencias al continuar con sus ceremonias sagradas, las cuales que no se encuentran dentro de los calendarios oficiales y pues ellas los siguen practicando. Bueno, tenemos este libro que quiero compartir con ustedes. Es el libro de las relaciones interculturales de los apaches en el contexto de Western New Mexico University. Aquí les dejo el link para que ustedes, si les interesa, lo puedan leer. Este libro consta, uno de sus capítulos precisamente habla sobre la discriminación y el racismo. Algunos otros hablan también sobre la educación intercultural y precisamente en el contexto de la Western New Mexico University. Y al final de las notas del libro tiene las entrevistas que se realizaron a los apaches y podemos sustentar todo lo que hemos dicho aquí y lo que está escrito dentro del libro, con esas entrevistas que se realizaron a personas apaches en Silver City. Y este libro también que muestra paralelismos entre las culturas Yoreme Mayo y Apache, y que podemos ver también que en Silver City existen algunos de los petroglifos muy parecidos a los que existen en Sinaloa, al margen que estos dos grupos étnicos se encuentran en diferentes países, en diferentes lugares y separados por, no sé, aproximadamente 1000 kilómetros de distancia.
Y bueno, considerando que esta es la semana de la cultura, de la lectura, pues yo les dejo aquí los links para que ustedes puedan tener acceso a mis libros. La metodología que se aplicó en este estudio es de carácter histórico, descriptivo y se utilizaron fuentes secundarias para la investigación con un enfoque cualitativo, ya que su marco general de referencia se aplica al constructivismo e interpretativismo. Para la delimitación del área de estudio, pues se delimitó en cierta forma la cultura Yoreme Mayo, que se ubica en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora, y también a la cultura Apache, que está ubicada en los Estados Unidos y está delimitada la zona al estudio de pobladores originarios de Silver City, New Mexico. Se obtuvo ese acercamiento con estos pobladores originarios que habitan cercanos al lugar que se elige como una zona de estudio y que están dentro del marco de acuerdo a la colaboración que se tuvo con la Western New Mexico University. Algunos de los resultados que hemos obtenido es que existen aún oportunidades para la educación superior de los grupos étnicos del caso de estudio. Y estas oportunidades pues están sustentadas básicamente en mejorar las condiciones de la educación para el acceso y la inclusión de todos los grupos originarios, no exclusivamente de los grupos apaches. Los apaches, quienes actualmente viven en algunas reservaciones, tienen menos oportunidades de tener acceso a la educación superior que cualquier estudiante de una sociedad convencional. Los Yoreme Mayo, que viven en sus territorios abiertos, no están en reservas en México, tienen oportunidades para cursar estudios de educación superior, pero presentan desigualdades ante una sociedad convencional. Y bueno, también existe la dificultad de la inclusión, precisamente de esas fiestas ceremoniales sagradas que son de alta importancia para los pobladores originarios. También encontramos la negación de la lengua nativa, toda vez que algunos de los originarios pues ya no desean hablar la lengua porque consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas de una sociedad convencional que hablan español o en el caso de los Estados Unidos de la sociedad que habla el inglés. Esto da como resultado la pérdida de su lengua originaria. Las ceremonias sagradas también son invisibilizadas a través de esta discriminación racial y la introducción del cristianismo que afecta fuertemente a las tradiciones. El cristianismo se está introduciendo muy fuertemente en los grupos étnicos y esto pues mata la cultura totalmente y está eliminando las costumbres y las tradiciones. Es un fenómeno que se ha venido dando durante los últimos 10 años y ha afectado mucho la preservación de este patrimonio cultural que es la cultura de los originarios. Se concluye que en el contexto actual de los estudiantes de los grupos étnicos Yoreme Mayo y Apache, se continúan presentando importantes rasgos de la presencia del racismo, reflejado desde la era del colonialismo, es decir, desde hace más de 500 años. Las instituciones de educación superior presentan mecanismos de resistencia para la conservación del rescate de las costumbres, de las ceremonias sagradas, de las fiestas tradicionales, de la lengua originaria, de la inclusión, entre otros temas relacionados al racismo. Y lo más importante es que este tipo de trabajos logren ser incluidos en las agendas políticas. Bien, hasta aquí lo dejamos. Les dejo aquí mi correo, martinez-salomón@uaim.edu.mx. Me pongo a sus órdenes por si acaso tienen alguna duda, algún comentario que podamos apoyarlos con muchísimo gusto. Y cerramos con esta frase que nos dice: los pueblos originarios, indígenas, apaches, mestizos, todos somos uno
en la misma tierra. Chocori Utesia. Muchísimas gracias. Una excelente tarde.